Chicos, vamos a empezar la clase. Continuando con la temática de neonatología, vamos a hablar de los trastornos metabólicos que nos determinan, porque si es que hablamos de trastornos metabólicos, ¿cuáles son los tres trastornos metabólicos más importantes que todo recién nacido va a presentar? Ictericia, ya han llevado ictericia, ¿verdad? Sí. Ya. Hipoglicemia e hipocalcemia. Estos son los tres trastornos que sin duda alguna tenemos que tener conocimiento, porque cuál es el impacto y la complicación de tener estos trastornos metabólicos. Daño al sistema nervioso central del neonato. Entonces, por eso que es importante que reconozcamos, porque decimos, quien sabe reconocer va a tener que diagnosticar precozmente y tratar precozmente para proteger nuevamente el sistema nervioso central. Cuando hablamos de la hipoglicemia, que es el trastorno metabólico precoz, ya nos dicen, ¿no? ¿Qué es hipoglicemia? Se dice que es el primer trastorno metabólico que va a tener un niño. ¿Por qué? Porque tiene que sufrir una transición. Si estaba con un volumen de glucosa que la mamá automáticamente le va a pasar por el cordón y por la placenta, entonces ese niño, una vez que es seccionado el cordón, va a tener que vivir con su propia glucosa, ¿no es cierto? Por eso se dice que si es que no se da una buena condición de transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina, va a tener que desarrollar esa hipoglicemia. Gran porcentaje desarrolla hipoglicemia y se la llama una hipoglicemia fisiológica y no patológica. ¿Por qué? ¿Cuál es el valor normal que todos tenemos de glucemia como valor normal? 70. Un promedio de 70, ¿no es cierto? Entonces ese niño cuando nace va a tener condiciones de vivir hasta 40 miligramos de decilitro. Vean esa transición y esa disminución. Si nosotros tuviéramos 40 seguramente ya estamos sin ganas de hacer nada, ¿no es cierto? Entonces por eso se dice que por ser un trastorno fisiológico va a ser el primer trastorno metabólico que este niño va a producir, y de hecho, como se dice que es una hipoglicemia, va a disminuir la concentración de glucosa en sangre de ese niño. Cuando ya estamos hablando de qué tenemos que reconocer, cuando si nosotros consideramos, y esperamos si lo cerramos un poquito esto, por favor. Si consideramos que ese niño va a tener una condición de presentar ya manifestaciones clínicas, ¿ustedes creen que es un daño del cerebro o directamente es una clínica propia del hipoglicemia? Es una clínica que ya va a manifestar daño del sistema nervioso central. Por eso decimos, ¿no? Los signos y síntomas que un niño va a presentar cuando ya está desarrollando hipoglicemia es porque ya está empezando el daño del sistema nervioso central, y en todo neonato siempre hay que proteger esto, ¿no es cierto? Y al mismo dice, ¿qué nos dice? Que si es que ese niño ha presentado muchas veces simplemente una disminución de reflejos, eso ha condicionado que se produzca un daño del sistema nervioso central. Y eso no nos vamos a dar cuenta si no son hipoglicemias extremas, generalmente después del nacimiento. Vamos a darnos cuenta a larga data, con largo tiempo, porque se dice que es la morbilidad neurológica a largo plazo que se va a presentar esta hipoglicemia. Entonces tenemos que considerar la protección y la consecuencia que se va a dar. Entonces se dice que la mamá, que si puede estar en un 70-80, solamente en el niño va a tener una condición de mantener un nivel de glucosa 2/3 del nivel de la mamá, y un promedio general se maneja de 57 miligramos de decilitro. Eso tiene la vida intrauterina. Entonces, si decimos, ¿qué pasa cuando a la mamá le van a seccionar el cordón y le va a cortar inmediatamente? Ese niño tiene que aprender a vivir con la glucosa que tiene, y generalmente estamos hablando de los depósitos que dispone después del nacimiento, ¿no es cierto? Pero ahí decimos, ¿no? ¿Cuánto tiene que bajar para que nosotros consideramos que ese niño ya está con hipoglicemia? Va a bajar. Según algunos autores todavía no se ha definido, pero hay dos cosas que se marcan en la hipoglicemia, que la Organización Mundial de la Salud que nos dice que el nivel de seguridad para no dañar el sistema nervioso central va a ser 45 miligramos de decilitro. Pero los autores dicen, si no se presenta una clínica y todavía no es riesgo en estos neonatos, vamos a considerar como 40 miligramos de decilitro como el nivel normal, todavía en un recién nacido post nacimiento. Pero si esa glucemia va a bajar menos de 40, esa va a ser la condición ya de diagnóstico para decir que ese niño tiene que ser tratado inmediatamente.
Y cuando hablamos, ¿por qué decimos que es un trastorno metabólico precoz y fisiológico inicialmente? Porque hemos dicho, ¿no? Si la mamá le pasa esa glucosa con un valor aproximadamente de 57 a 60 miligramos de cilitro, y ese niño al ser seccionado el cordón y suspender esa condición de aporte que le va a dar la mamá, va a desarrollar una hipoglicemia que todavía no va a significar daño, que todavía no va a significar sintomatología. Entonces ahí decimos, ¿por qué entonces se produce ese proceso de hipoglicemia fisiológica inicialmente para después establecer que es patológica? Porque decimos que es una transición normal que todo niño va a tener de la vida intrauterina, que va a tener una condición de mantener un nivel adecuado, vamos a decir, como la madre que está aportando. Pero una vez que se ha separado madre-niño, ese niño tiene que tener conocimiento de qué, de que tiene que manejar su propio proceso metabólico, ¿no es cierto?, para lograr mantener un nivel adecuado. Entonces, lo que se dice que se va a producir hipoglicemia y se considera que es un factor metabólico inmediatamente después del nacimiento y es funcional. Es una adaptación en algún momento a la vida extrauterina que todo recién nacido tiene que tener. Y ahí decimos, ¿no? ¿Y cuándo se puede presentar? Y la clasificación que nos establece en todo niño que va a presentar hipoglicemia, hasta los 7 días la vamos a designar como una transitoria. Pero si esa hipoglicemia va a mantenerse después de los 7 días, pese a haber recibido en algún momento tratamiento, y se continúa y hace los efectos de hipoglicemia secuenciales, vamos a decir que es una hipoglicemia persistente que va a durar más de 7 días. Entonces, si nosotros consideramos que tiene que haber obligadamente esa transición de la vida intrauterina y a la vida extrauterina, tenemos que determinar de que toda vez que ese niño esté en la vida fetal, ese niño o niña esté en la vida fetal, es dependiente exclusivo de la mamá, ¿no es cierto? Pero como los procesos metabólicos que le van a permitir desarrollar su propio control de la glucosa en ese niño post nacimiento, vamos a hablar de los 3 procesos, ¿no es cierto? Glucogénesis, glucogenólisis y producción de insulina. No funciona en la vida intrauterina la glucogénesis ni glucogenólisis, pero tampoco va a decirse que produce una insulina la cantidad adecuada para controlar el proceso de glucosa. Tenemos un valor incipiente. Por lo tanto, dentro de la vida intrauterina, ese niño necesita activar esos procesos para su propio control. Y a eso decimos de que si es un niño que nace y no recibe una glucosa exógena, entonces no se van a inducir esos procesos de control metabólico propio del niño. Entonces decimos, es dependiente del suministro exógeno después del nacimiento. Cuando hablamos de una hipoglicemia, decimos que inicialmente es fisiológica porque va a bajar de ese 57-60 que está en la vida intrauterina dependiente de la mamá. Cuando nace, va a tener que vivir y mantenerse más o menos con un valor de 40, 45, para después, poco a poco, a medida que va administrándose la glucosa exógena, va a ir aumentando, ¿no es cierto? Entonces decimos, es dependiente de la glucosa exógena, y esa glucosa exógena, ¿de dónde le vamos a dar a ese recién nacido? Que le aportamos para que tenga esa glucosa exógena. En algún momento, cuando estamos hablando de que una mamá, por ejemplo, no tiene un pezón invertido, cuando tiene pezones planos o tiene alguna condición de que no puede dar lactancia inmediata, que se establece darle glucosita al 0,5% para evitar precisamente este trastorno metabólico. Pero si hablamos del común de los niños post nacimiento, decimos, ¿no? Esa glucosa exógena está dependiente de la lactancia materna. Por lo tanto, debemos considerar que todo recién nacido va a desarrollar obligadamente ese proceso de hipoglicemia por esa transición que estamos condicionando, teniendo la opción hasta bajar de 40 a 40 miligramos de cilitro. Eso es fisiológico. Porque dentro del proceso que se determina en la atención de un parto, ¿qué es lo que se hace normalmente? Teniendo el conocimiento de que la dependencia es exclusivamente de la glucosa exógena que está como componente básico de alimentación del niño en la lactancia materna, se dice que todo paciente o todo recién nacido que va a nacer por parto vaginal, dentro de la atención de rutina, decimos, se va a hacer el apego precoz y la lactancia materna precoz, ¿no es cierto?, por el periodo de 1 hora. Entonces, con ese proceso de atención, ¿qué estamos haciendo? Y hemos dicho, no, la lactancia materna precoz tiene un objetivo: evitar la hipoglicemia del recién nacido. ¿Por qué? Porque le estamos dando esa glucosa exógena para que él induzca sus procesos de control metabólico para que empiece su propio funcionamiento. En caso de que no haya lactancia materna, se le administra glucosa en pequeñas cantidades, hablamos de 5 a 10 ml, precisamente con ese objetivo, ¿no es cierto?, evitar la hipoglicemia. Por lo tanto, todo recién nacido tiene el proceso fisiológico. Este proceso es autolimitado, dependiendo de qué, de que le vayamos a dar la lactancia materna, ¿no es cierto? Y eso hablamos del parto
vaginal, estamos hablando de la cesárea, que post procedimiento quirúrgico también va a recibir la lactancia materna precoz. Ambos nacimientos condicionan a ese aporte de glucosa exógena, entonces consideramos que es dependiente de la glucosa exógena para que ese niño evite la hipoglicemia. Caso de que ese niño no tenga condición de recibir o nos hemos olvidado directamente de que la hipoglicemia está presente y no le hemos aportado glucosa y muchas veces ni nos damos cuenta si la mamá le ha dado o no le ha dado lactancia, hablamos principalmente de los centros privados, ¿qué es lo que condiciona? Ese niño puede recibir y mantenerse varias horas en ayuno, entonces vamos a considerar esto que se consideraba fisiológico por falta de lactancia materna, entra automáticamente dentro del rango patológico. Y si cuando consideramos ya, si estamos hablando de los dos momentos que el niño tiene que condicionar para evitar la hipoglicemia post-nacimiento, decimos, ¿no? El periodo de ajuste metabólico postnatal está determinado ¿en qué? En que le demos una lactancia materna. Hemos hablado, ¿no? Que el parto le damos una hora, poscesárea también se da, pero si no le damos esa lactancia materna, ¿qué es lo que puede ocurrir? Normalmente cuando estamos hablando del parto, ¿en qué momento se va a dar el parto? ¿En qué horario se da generalmente los partos? Hablamos del periodo de la noche, ¿no es cierto? Y cuando esa mamá, después de ese trabajo de parto, está agotada por práctica, también institucional, ¿qué es lo que se hace? Se da en muchos centros privados, no se cumple ese protocolo de hacer la atención y lactancia materna inmediata. Se va directamente a la atención del recién nacido, se lo viste al recién nacido y se lo manda a alojamiento conjunto. Y estoy hablando de muchos centros que no tienen ese protocolo de atención del recién nacido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mamá está con agotamiento total. El bebé está envuelto en muchas ropitas, se siente calientito, pues y va a descansar porque el parto también le significó estrés. No fue valorado el reflejo de succión, no se dio la lactancia materna. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos hablando de que si nació a las 2 de la mañana, va a mantenerse 3, 4 horas muchas veces sin lactancia hasta que amanezca y recién podamos hacer la atención del recién nacido. ¿Cuánto tiempo demora? También debemos recordar que ese niño y la mamá lo prepara al niño para su nacimiento llenando depósitos, ¿no es cierto? Entonces ese niño va a poder estar bien con los depósitos que tiene. Y se dice que él va a agotar rápidamente esa glucosa que tiene en el periodo de 2 horas aproximadamente. Entonces, después del nacimiento tenemos 2 horas para que ese niño pueda recibir todavía la lactancia materna o glucosita cuando le vamos a dar por la boca para prevenir la hipoglicemia. 2 horas post nacimiento. Y muchas veces no se cumple eso, vamos a tener horas mucho más numerosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decimos? Consideramos que toda hipoglicemia es transitoria, es autolimitada, es fisiológica cuando es un recién nacido sano, pero para que se convierta en un estado patológico no se tiene que cumplir esto, administración de la glucosa que estamos hablando, que está relacionada directamente con la lactancia materna precoz posparto, ¿no es cierto? Y si ese niño va a cumplir el protocolo de atención, va a recibir la lactancia materna precoz, sea poscesárea o posparto, que se va a condicionar que estamos ingresando a ese organismo la glucosa exógena. Esa glucosa va a inducir a los procesos de control metabólico y posteriormente en un día va a aumentar a 50 miligramos, segundo día va a ser 60 y tercer día va a tener 70 miligramos de cilitro. Entonces de esa manera estamos dando solamente con el aporte de esa glucosa o en este caso de la lactancia materna vamos a lograr que en 72 horas nivele el nivel de glucosa normal. Entonces hicimos que ese niño haga una transición pero después recuperamos y lo volvimos a un nivel normal. Posteriormente, ¿qué es lo que debemos recordar? ¿Qué puede pasar en un recién nacido? Si estamos diciendo que tenemos protocolos establecidos, estamos determinando de que la hipoglicemia muchas veces se va a prevenir por ese aporte de glucosa exógena. ¿Qué puede pasar para que alto número de niños vaya a desarrollar este trastorno metabólico? Estamos hablando de que, ¿qué puede fallar? ¿Qué mecanismos fallan para que ese niño desarrolle hipoglicemia? Ahí vamos a empezar a catalogar al tipo de recién nacido, ¿no es cierto? Si estamos hablando de un recién nacido, por ejemplo, que ha nacido prematurito, ¿no es cierto? Estamos hablando del restringido o aquel niño que por cualquier situación de distrés respiratorio no haya tenido condiciones de recibir lactancia materna. Esos niños están relacionados directamente con una producción inadecuada o relacionada también a la ausencia de depósitos. Sabemos que el depósito está en el glucógeno hepático, sabemos que está en la grasa parda, sabemos que está en el tejido celular subcutáneo, ¿no es cierto? Entonces, si ese niño no ha recibido, todavía sí tiene buenos depósitos,
puede estar en buenas condiciones en 4 o 6 horas porque se dice que se va a gastar en ese tiempo. Pero hemos dicho que el margen de desarrollo de hipoglicemia van a ser 2 horas, que rápidamente se van a consumir, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con estos niños prematuritos, restringidos y ayuno prolongado? ¿Qué está condicionando para que sean los primeros candidatos en desarrollar una hipoglicemia neonatal? En estos niños no tienen depósitos. Si nacieron prematuritos, nacieron antes de llenar depósitos. Si estamos hablando del niño con restricción del crecimiento intrauterino, ¿qué está pasando? Es un niño desnutrido intraútero y la mamá no le va a dar condiciones adecuadas en los nutrientes para un buen desarrollo y ese niño va a ser un desnutrido, por lo tanto es un desnutrido que no va a tener tampoco reservas porque va a ser un tipo marasmático. Y si estamos hablando de ese niño que por largo tiempo no ha recibido alimentación, hablamos del ayuno, entonces estos niños no van a tener condición de sobrevivir porque no hay reservas, ¿no es cierto? Al mismo tiempo decimos, si hay disminución en la producción, el estrés, ¿ustedes creen que sea un mecanismo de agotamiento mucho más rápido de la glucosa? Sí, todo tejido estresado necesita mayor energía, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de la hipotermia, tiene la misma condición o la asfixia. Entonces, si estamos hablando de trastornos metabólicos, muchas veces no solamente están individualizados, vamos a decir, sino a veces están conjuncionados con otros trastornos y en este caso podría ser también la hipocalcemia, que está relacionado con el mismo tipo de niños. Hay otro grupo de niños que van a desarrollar incluso más precozmente la hipoglicemia y estamos hablando de los hijos de madre diabética. ¿Por qué? Y ellos van a condicionar un hiperinsulinismo. ¿Qué significa? Que el hiperinsulinismo nos va a llevar al mayor consumo de la glucosa circulante y de depósitos, ¿no es cierto? Entonces, y esto estamos relacionando generalmente con aquel niño que es hijo de madre diabética. ¿Cuál es la condición de nacimiento del hijo de madre diabética? Es un macrosómico, ¿no es cierto? El macrosómico tiene más necesidad de requerimiento, pero no se relaciona tanto con esto, sino que cuando ese niño está en la vida intrauterina, cuando esa mamá ha desarrollado una diabetes gestacional, el nivel de glucosa, ¿cuánto es? ¿Será 200? ¿Será 300? No sabemos, ¿no es cierto? Entonces, una mamá con diabetes gestacional va a mandar cantidades excesivas de glucosa incluso a la vida intrauterina y eso es lo que va a condicionar como ese niño en la vida fetal tiene mucha energía, pues van a empezar a engordar, van a ser macrosómicos, ¿no es cierto? Pero esa vida fetal también le indica y le dice protéjanse y la forma de proteger, si hemos dicho que un recién nacido sano, el factor insulínico no es importante porque va a tener valores que no van a significar consumo de energía, en el hiperinsulinismo que va a condicionar o en aquel feto que ha recibido cargas excesivas de glucosa, van a desarrollar una producción de insulina precoz, porque si es que vamos a darle una concentración de 200, 250 miligramos de glucosa, ese organismo se va a defender y va a defenderse con la producción precoz de insulina, que eso no es normal en un recién nacido, por eso lo está convirtiendo en un niño hiperinsulínico. Hemos dicho que es un niño macrosómico, ese niño macrosómico va a tener problemas en el parto generalmente por la misma condición de macrosomía, ¿no es cierto? Entonces está asociado muchas veces a grados de asfixia, está asociado muchas veces a condición de trauma, lo que va a significar mayor desgaste energético. Al mismo tiempo ese niño, pese a todo ese estrés, desgastó rápidamente las reservas que puede tener. ¿Qué es lo que pasa después del nacimiento? Pese a tener todos esos traumas o ese historial del parto, va a quedarle circulando la insulina. Esa insulina en menos de 2 horas se lo va a consumir todo lo que significa glucosa circulante más depósitos. Entonces, el que va a desarrollar una hipoglicemia más grave y más precoz siempre va a ser el hijo de madre diabética. Algunos niños pueden nacer con ciertas anomalías, por ejemplo, que hay una hiperplasia de los islotes de Langerhans, hablamos de tumores, hablamos de alteraciones pancreáticas excesivamente y al mismo tiempo cuando hablamos de ese niño que le estamos dando glucosa en altas concentraciones y de repente se le corta, entonces como rebote va a producir ese hiperinsulinismo y como consecuencia una hipoglucemia. Al mismo tiempo, si decimos, entonces, ¿cómo se va a determinar ese manejo de la glucosa, tanto en la vida intrauterina como en la vida extrauterina? Estamos hablando durante la gestación en la vida intrauterina. La mamá le da al niño todo lo que necesita. Y si estamos hablando de la hipoglicemia, le va a dar la cantidad de glucosa necesaria para que ese niño tenga un buen crecimiento en la vida fetal. Pero no solamente es eso, sino que la mamá en el último trimestre del embarazo lo va a preparar ese niño a que pueda sufrir ese estrés, a que en algún momento tenga algún problema del parto y tenga disponibilidad energética a través de sus depósitos. Entonces, en la vida intrauterina, ¿qué es lo que se va a condicionar? Que en la vida fetal hay una síntesis de glucagón.
¿Esto qué está relacionado? Mayor depósito, ¿no es cierto? Porque no está funcionando la glucogenólisis ni la glucogénesis. O sea, no se produce, no se consume, directamente es dependiente del receptor. ¿No es cierto? Entonces, si estamos hablando de síntesis de glucagón, ¿esto dónde se va a ir a depositar para ser considerado posteriormente fuente energética? Al hígado. Por eso estamos hablando como dependencia de depósito de glucosa. O glucógeno hepático es la fuente de energía que ese niño va a tener para prepararse para el nacimiento. Entonces, la conclusión de la síntesis de glucagón va a ser la producción de glucógeno hepático, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, esa relación de producción insulina-glucagón está relacionado con la no destrucción. Estamos hablando que va a suprimir la lipólisis. Entonces, si se suprime la lipólisis, ¿qué va a permitir? Que se haga el depósito en tejido celular subcutáneo, lo que se llama normalmente la grasa parda. Entonces, ese niño en la vida fetal ya está preparado para un nacimiento muchas veces traumático, ¿no? Pero tiene depósitos para poder sobrevivir después de la vida intrauterina hasta recibir el glucógeno exógeno, que sería la lactancia materna, para evitar problemas y evitar la hipoglicemia específicamente. Por lo tanto, decimos que toda vez que ese feto está en la vida gestacional, hay reserva de tejido celular subcutáneo, hay reserva de glucógeno hepático. Eso le va a condicionar a que toda la transición que va a sufrir va a mantener una buena glucosa durante el periodo postnatal, hasta que le demos el componente de glucosa exógena para que ese niño active procesos propios del control. Hablamos de la vida intrauterina. Cuando estamos hablando de la vida extrauterina en la etapa postnatal, decimos que hay una estimulación, ¿no es cierto?, de producción de glucógeno fosfato fosforilasa. Esta se activa, ¿para qué? Para que empiecen a funcionar los procesos de control propio de la glucosa, y estamos hablando de la estimulación directa de la glucogenólisis. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo? Que se está activando la glucogénesis, se está activando la glucogenólisis y al mismo tiempo está empezando la producción de insulina. 3 procesos de control propio de la glucosa de un niño cuando se ha dado el nacimiento, ¿no es cierto? Finalmente, ¿qué es lo que pasa en la vida intrauterina? Deposita en la vida extrauterina, evita y da ese desgaste de esos depósitos que tiene por la inducción de procesos propios de control. Por lo tanto, es lo opuesto de la vida extrauterina. Entonces decimos que la producción de glucosa a partir del glucógeno provee una cantidad de glucosa rápida durante las 10 primeras horas, porque como ya le vamos a dar la glucosa, todavía va a detener la dependencia y empieza a activar sus procesos para controlar su propia glucosa. Al mismo tiempo decimos lo que preocupa en un recién nacido, porque es un trastorno metabólico precoz, es el parto y también es la cesárea, ¿no es cierto? Decimos que en el parto, mientras esté en la vida intrauterina, ¿qué pasa con ese niño? Está con un total bienestar fetal, no necesita hacer absolutamente nada porque la mamá le está transmitiendo y transportando todo lo que necesita, tanto en nutrientes como glucosa. O sea, el niño está perfecto. Se empieza a dar la dinámica uterina. ¿Y qué es lo que condiciona? Empieza a estresar ese producto, ¿no es cierto? Finalmente, el pasar por todo el canal del parto, ¿ustedes creen que no es estrés? Pese a que se puede decir un parto fisiológico, lo mismo va a significar estrés. Por lo tanto, el conjunto de procesos que se van a dar en la atención de un recién nacido durante un parto, puede ser parto vaginal como puede ser un parto cesárea, porque le estamos quitando ese bienestar que tenía en la vida intrauterina, lo estamos sacando y obligando, si es que quieren, a que se adapte a la vida extrauterina. Todo ese proceso significa estrés. ¿Y quién le garantiza que ese niño tenga condición de sobrevivir con esa condición de estrés, con esa condición de necesidad energética? Precisamente son los depósitos que tiene de glucógeno hepático y grasa parda, que le permite todo ese estrés para que después del nacimiento tenga la opción a recibir esa glucosa exógena que hemos dicho para controlar los propios procesos y evitar de esa manera la hipoglicemia. ¿Por qué nos debe preocupar la hipoglicemia? Daño del sistema nervioso central. Entonces la OMS, ¿qué dice? Toda vez que un niño va a llegar a 45 miligramos de xilitro, ellos nos dicen, es el nivel de seguridad del sistema nervioso central. Pero algunos autores dicen, no se va a dañar, por eso decíamos, está en debate todavía, pero la literatura describe que cuando tengamos hasta 40 miligramos, ese niño tiene condición de reversión, porque ese 40, ¿qué significa? De 45 a 40, que son 5 miligramos, ¿qué significa? Que ese niño está desarrollando una hipoglicemia transitoria, fisiológica, ¿no es cierto? Para revertir rápidamente. Eso es lo que nos dice. La OMS nos dice 45, otros autores nos dicen 40, pero ese periodo nos dice, no se preocupen, no va a haber daño del cerebro y nos va a permitir revertir si es que cumplimos los protocolos de atención recién nacido.
La presencia de 40 miligramos es una cierta garantía de que ese niño no vaya a presentar daño del sistema nervioso central ni clínica. Pero si tenemos menos de 40 miligramos y eso vamos a permanecer durante 4 a 6 horas, ¿qué estamos determinando? Que la hipoglicemia empieza a manifestar daño del sistema nervioso central. Por lo tanto, toda vez que hablemos de clínica o sintomatología de una hipoglicemia en un recién nacido, es porque ya hay daño del sistema nervioso central. Por lo tanto, lo que debemos manejar que el concepto de que si vamos a nosotros a esperar que haya clínica en un niño, ya estamos esperando de que haya daño. ¿Y cuándo lo vamos a ver? Vamos a poder revertir seguramente esa hipoglicemia, pero el daño del sistema nervioso central no lo vamos a ver inmediatamente. Por eso decimos, no, la morbilidad neurológica por hipoglicemia es tardía y después vamos a poder ver las consecuencias. Por lo tanto, por eso la OMS nos dice, consideren un nivel de seguridad y consideran que nunca pueden permitir que ese niño baje menos de 40, porque eso ya me significa hipoglicemia y actuar inmediatamente. Cuando hablamos de los depósitos que se consumen, decimos son 4 a 6 horas que se va a tener la condición de un consumo de la vida exuterina. Por lo tanto, todo esto vamos a prevenir a través de ¿qué? Simplemente cumplir protocolos de atención de un recién nacido con la lactancia. Porque esa lactancia que me está diciendo que si bien puede tener 40 o 45, en un día voy a aumentar 10 miligramos, segundo día más 10 y tercer día más 10, por lo tanto, al tercer día vamos a considerar que ese niño ha revertido. Eso lo que fue una hipoglicemia fisiológica, hemos dicho que se va a revertir a una glucemia normal. Entonces, es importante considerar eso. ¿Y cuándo hacemos esto? Cuando tengamos el conocimiento que esos niños tienen los factores de riesgo, y los niños con factores de riesgo ya está claramente definido, ¿no es cierto? Son los prematuritos, son los restringidos, son los niños que han hecho hipoxia, son los niños que han tenido traumas en el parto o directamente cuando estamos hablando de un hijo de madre diabética, que es una causa muy frecuente y de hipoglicemias graves. Entonces, cuando estamos hablando de la etiología, ¿cuáles son las causas etiológicas para que ese niño pueda desarrollar hipoglicemia? Primero decimos, ¿cuáles van a ser los recién nacidos que van a tener una carencia de depósitos? Hemos dicho, ¿no?, que en el último trimestre de la gestación la mamá le va a aportar condiciones para que ese niño vaya a llenar depósitos, ¿no es cierto? Lo va a preparar para el nacimiento, para el estrés del nacimiento. Pero aquel niño que no ha tenido tiempo de llenar depósitos es el prematuro. Aquel niño desnutrido, restringido del crecimiento intrauterino tampoco tuvo tiempo. ¿Por qué? Porque era un niño desnutrido, vivió como pudo dentro del útero materno, pero nació un desnutrido sin condición de depósito, porque lo poco que le daba era para mantenerse vivo, ¿no es cierto? Y estamos hablando de los niños con asfixia. Todo tejido asfixiado pues tiene más requerimiento energético y lo mismo las infecciones, ¿no es cierto? Entonces, este grupo de niños, si nosotros sabemos que vamos a recibir a ese niño, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar pendientes, ¿verdad? De que ese niño puede desarrollar una hipoglicemia y hablamos de un diagnóstico precoz. Cuando estamos hablando del exceso de consumo de glucosa a nivel periférico, va a ser siempre el hijo de madre diabética que desarrolló un hiperinsulinismo, y el hiperinsulinismo va a ser la condición para que consuma rápidamente tanto los depósitos como la glucosa circulante. Y si estamos hablando de aquellas enfermedades metabólicas como la galactosemia, la intolerancia a la fructosa, son casos más raros, pero van a desarrollar una hipoglicemia. Y cuando tenemos la déficit de hormonas contrarreguladoras como el ACTH y cortisol, también van a ser factor, que son casos más raros, ¿no es cierto? Hablamos más de estos dos casos que vamos a estar en el día a día con este tipo de recién nacidos. ¿Por qué un niño, si decimos que es un proceso fisiológico y que en menos de 2 horas se va a revertir eso, porque si le damos cumplimiento a protocolos, ese niño no va a desarrollar una hipoglicemia patológica? Entonces, ¿qué va a fallar para que desarrolle ese niño? Decimos, uno, las fallas van a ser retardo en la lactancia materna. ¿Cuáles son los procesos que pueden condicionarnos a un retraso en la lactancia materna? Estamos hablando de los mismos niños. Si es un prematurito, ¿ustedes creen que ese prematurito va a nacer y va a lactar inmediatamente? Difícil, ¿no es cierto? O sea, son niños que pueden ser sometidos muchas veces a ayunos prolongados. ¿Por qué? Porque ellos pueden producir, por ejemplo, un síndrome de distrés respiratorio por mismo prematuro, que no va a tener condiciones de lactancia. Hablamos del niño restringido, lo mismo, es un desnutrido de alto riesgo. Un niño asfixiado, ¿qué es lo que pasa? Ese niño por la asfixia va a desencadenar posteriormente un trastorno respiratorio, ¿no es cierto? Entonces, todas esas condiciones van a permitir que le demos la lactancia materna, ¿verdad que no? Porque el niño que no está respirando bien no podemos darle lactancia materna. Entonces, todos esos niños van a tener algún trastorno que nos va a evitar dar lactancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
si no le estoy dando la lactancia materna. Estoy hablando de prevención. Suplementación de glucosa. Entonces, por eso se dice que la solución dirigida precisamente a prevención de esta hipoglicemia es la glucosa al 10%. Por eso se dice que todo neonatito, si va a recibir algún tratamiento, puede tener sepsis, puede tener cualquier factor de riesgo, recibe la glucosa al 10% con el objetivo de conectar una vía para administración de medicamentos, si es que requiere, pero al mismo tiempo está dirigida por lo menos en las 24 horas para evitar la hipoglicemia, ¿no es cierto? Entonces, por eso decimos, toda vez que haya retardo en la lactancia materna, pues pensemos en que tengo que prevenir a través del suplemento que es la glucosa bien endovenosa. Cuando hablamos de déficit de depósitos, ya sabemos que niños, ¿no es cierto? Si no van a tener la garantía de tener depósitos adecuados, en estos niños tengo que intervenir con mi glucosa al 10%. Y si estamos hablando del niño hiperinsulínico en la vida intrauterina, de la misma manera, es un niño que me va a desgastar y si no tiene condiciones de lactancia, entonces vamos a tener nuevamente la condición de suplemento de glucosa al 10%. Entonces, si fallan estos tres procesos, el objetivo va a ser siempre canalizar una vía porque no va a tener condición de lactancia. Si nosotros no consideramos esos factores de riesgo y no pensamos en que la hipoglicemia es un factor que va a estar en todos los recién nacidos y si no intervenimos precozmente vamos a esperar una clínica y lo que el ejemplo que les decía, ¿no es cierto? Les voy a poner el caso de los internos, por ejemplo. Al amanecer están naciendo los bebés. Les hacen como está haciendo frío, pues no le voy a dar lactancia materna, no, mañana tempranito le voy a dar porque no conozco el factor de riesgo. Entonces se lo envuelve porque el niño nace en muy buenas condiciones con llanto inmediato, se hace todo lo que son profilaxis, atención inmediata y vestimenta, porque el ambiente está frío muchas veces y no permite, ¿no es cierto? Pero nos olvidamos que después en el alojamiento conjunto ese bebé tiene que lactar. La mamá está agotada y no le da de lactar. Entonces ambos están descansando muy bien, como no hay ninguna sintomatología, la mamá agotada y el bebé bien calientito y bien al lado de la mamá, entonces nos olvidamos, ¿no es cierto? ¿Qué hora se despiertan corriendo los internos? Hay que hacer evolución, dice. A las 6 de la mañana, ¿no es cierto? 6 de la mañana todos para hacer la atención, las evoluciones correspondientes para ya empezar la visita médica. Y ese momento se dan cuenta y dice, la mamá, ¿le has dado tu pecho? No, no le he dado, estaba bien cansada, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que el interno hace? Inmediatamente se enguanta el dedo y le pone el dedito a la boca y no está con buen reflejo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que ese niño clínicamente ya está manifestando síntomas, aunque inicialmente son mínimos, y está mostrando síntomas. Ahí corremos, ¿no es cierto? Ahí hay que darle lactancia materna, hay que ponerle una solución, hay que diagnosticarle rápidamente, ¿no es cierto? Entonces, por eso lo que se dice es que cuando estamos esperando clínica de la hipoglicemia, ya estamos hablando de daño del sistema nervioso central, lesiones, que eso seguramente después se van a traducir después de un tiempo, ¿no es cierto? Entonces, son síntomas inespecíficos. ¿Qué tenemos que hacer en todo niño? Todo niño con factor de riesgo necesito hacer una evaluación de dosificación de glucosa para decir si tiene o no tiene una hipoglicemia. Hemos dicho que es lo que se va a alterar, ese niño va a empezar a estar hipoactivo, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta si está hipoactivo, si está envuelto en mil cosas, ni nos damos cuenta, ¿no es cierto? Entonces, cuando va a querer llorar, va a tener un llanto débil. ¿Qué es lo primero que hacemos? Queremos ver el reflejo de búsqueda, principalmente, ¿no? Se le pone el dedito y no quiere succionar. Ahí estoy con disminución de reflejos. Búsqueda, succión. Va a estar letárgico, hipotónico, y hablamos de un cuadro progresivo que si no intervenimos inmediatamente, eso va a continuar la progresión hasta tener una respiración irregular, puede entrar en apnea, puede estar inicialmente taquicárdico, después bradicárdico y después entran las convulsiones. ¿Cuál es el tipo de convulsión que vamos a presentar en un neonatito en sus 24 primeras horas de vida? ¿Serán esas convulsiones tónico-crónicas que hemos mencionado? ¿Qué tipo de convulsión se va a presentar? En algún momento puede presentar movimientos espásticos en una extremidad, pero como está envuelto con mil ropas, entonces muchas veces no nos damos cuenta, ¿no es cierto? ¿Cuál es el signo patognomónico de una crisis convulsiva en un recién nacido? Desvía la mirada, ¿no es cierto? Y los vuelve blancos los ojitos. ¿Qué se llama ese signo de convulsión neonatal por una hipoglicemia? Que cualquier causa puede ser, ¿no? Pero lo que se atribuye generalmente no es una clínica así llamativa. Entonces el niño solamente va a volcar los ojitos y ¿qué se llama ese signo que es característico?
el signo del sol naciente. Entonces la crisis convulsiva se va a presentar simplemente cuando esa mamá vaya a ver sus ojitos, los está volcando. Entonces ya estamos con una crisis convulsiva. Y si no tenemos la condición de diagnóstico, entonces decimos que ese niño hasta puede llegar a entrar a un coma y puede morir, ¿no es cierto? Entonces por eso hablamos de un cuadro progresivo. Entonces, cuando estamos hablando del diagnóstico, ¿qué decimos? Cuando estamos hablando de una hipoglicemia, no inicial, sino ya con manifestaciones clínicas, y peor si estamos hablando de una crisis convulsiva, para todos los médicos es una urgencia médica. Al mismo tiempo, pueden muchas patologías desarrollar ese tipo de sintomatología, principalmente si estamos hablando de niños infectados con sepsis o con hipoxia, que han tenido, puede confundirse fácilmente. Entonces nos dice, es un reto el diagnóstico. Y el reto del diagnóstico, ¿cómo se diagnostica? Porque clínica muchas veces tenemos una clínica inespecífica. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico específico para llegar a una hipoglicemia? Es la dosificación de la glucosa. Y hemos dicho menos de 40 miligramos, peor si está con 25, peor si está con 30, ¿no es cierto? Si ya me está diciendo que está con una hipoglicemia severa. Entonces, por eso consideramos como una urgencia y reto en el diagnóstico. Entonces, es necesario actuar rápidamente. ¿Y qué es lo que hacemos? Administrar el tratamiento correspondiente. Cuando hablamos de factores de riesgo, decimos, muchos recién nacidos ya predecimos esta probabilidad. ¿Quiénes? Todos los que hemos mencionado, ¿no es cierto? Los recién nacidos. Y ahí nos dice el protocolo de atención del recién nacido con relación a la hipoglicemia. Dice, todo niño que nazca, y estamos hablando del hijo de madre diabética, tenemos 1 hora post nacimiento, mismo que haya recibido la lactancia materna, tenemos 1 hora para diagnóstico de hipoglicemia. Puede ser como ha recibido ese niño un poquito de lactancia materna muchas veces, puede ser que al principio no nos dé un valor muy bajo, porque está actuando la insulina, ¿no es cierto? Que nos dice, entonces, si este primer valor en la primera hora todavía no nos da menos de 40 miligramos de cilitro, tengo que hacer una secuencia de seguimiento y vamos a hacer controles cada 6 horas durante las primeras 24 horas. Si en las primeras 24 horas estamos garantizando una lactancia materna adecuada o el aporte, porque si ese niño ha tenido un problema respiratorio, por ejemplo, y está aportándose la glucosa al 10%, en 24 horas voy a liberar y decir, este niño no ha desarrollado una hipoglicemia. Cuando consideramos el prematurito y el restringido, decimos, son 2 horas que tenemos para hacer el control, pero aquí tenemos que ser más precisos porque en las primeras 2 horas todavía ese niño puede tener algo de depósitos y algo de glucosa circulante, entonces tenemos que hacer control cada 2 a 4 horas. Hablamos de traumas del parto, asfixia, ¿no es cierto? Hemos dicho que todo niño asfixiado es riesgo, por lo tanto tengo 2 horas para hacer el control correspondiente. Y aquí también nos dicen, una de las causas que también puede desarrollar hipoglicemia es la exsanguinotransfusión. ¿En qué patologías se utiliza la exsanguinotransfusión? Ya han llevado. En la enfermedad hemolítica, en la hiperbilirubinemia por incompatibilidad generalmente, ¿no es cierto? O sea, toda vez que tenemos valores más de 25 miligramos de cilitro, decimos, y si estamos ya considerando como causa una incompatibilidad, puede ser de factor o grupo, me dice, 25 también la OMS me dice, ¿no? Nivel de seguridad. Se hace una exsanguinotransfusión, pero ¿con qué tipo de sangre vamos a hacer la exsanguinotransfusión? No refiriéndome al grupo ni al factor. Es una sangre fresca, pero es una sangre preparada y se la llama la sangre citratada. ¿Qué significa eso? Que tiene altas concentraciones de glucosa, por lo tanto, una unidad de sangre va a corresponder aproximadamente a 300 miligramos de glucosa. ¿Cuánto es el valor de una exsanguinotransfusión? ¿Cuál es el volumen? Seguramente han llevado eso, ¿verdad? ¿Cuál es el volumen para hacer una exsanguinotransfusión? Porque ese es el tratamiento de la hiperbilirubinemia con factor de riesgo. Se dice que por kilo va a tener 80 ml, ¿no es cierto? Ese niño. Entonces, si multiplicamos por 3, son 240. Y para la exsanguinotransfusión utilizamos 2 volúmenes, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de aproximadamente 500 ml, 480, dependiendo del peso de ese niño. Ese es el valor. Entonces, lo que corresponde a un paquete con 300 miligramos. ¿Cuánto tiempo dura ese proceso de exsanguinotransfusión? 2 horas, 3 horas, ¿no es cierto? Entonces, en esas 2 horas yo lo estoy cargando de glucosa a ese niño. Estoy desarrollando ese hiperinsulinismo transitorio que se llama porque lo estoy cargando y el páncreas va a responder con
producción de insulina, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué condición tenemos que tener? Que posexsanguíneo de transfusión tenga obligación de evaluar la cantidad de glucosa que tiene ese niño y mantenerlo como solución de mantenimiento, si quieren, posexsanguíneo, la glucosa al 10%, porque si desarrolló un hiperinsulinismo transitorio, esa glucosa exógena que le estamos dando se va a ocupar ya de disminuir esa insulina y poco a poco se va a ir normalizando su producción. Por lo tanto, se dice todo post-exsanguíneo de transfusión, como consecuencia o como complicación me desarrolla un hiperinsulinismo y eso hay que tratarlo con la glucosa al 10% durante 24 horas para permitir el desgaste de esa insulina hasta que se normalice y ese niño no me desarrolle una hipoglicemia post-exsanguíneo de transfusión. Entonces, ya sé que hay clínica, ya sé cuándo tengo que evaluar. Entonces, ahí hablamos del tratamiento, ¿no es cierto? Por eso decimos que la solución para prevenir este trastorno metabólico, que es muy frecuente en los niños, es la glucosa al 10%. Y ahí tenemos que definir, ¿no es cierto? Si decimos que es un niño que por nacimiento puede ser un hijo de madre diabética, puede ser un prematurito, que tenga un valor de 39, 38 de glicemia, no hay sintomatología porque lo he valorado después de 1 a 2 horas por nacimiento. Entonces, ese valor, ¿qué me está diciendo? Hay que dar el aporte de glucosa para prevenir la hipoglicemia. En realidad, es el primer tratamiento que se va a dar cuando el paciente no está con ningún síntoma. Entonces, vamos a hablar que la hipoglicemia asintomática con un laboratorio positivo de menos de 40 miligramos de cilitro, le vamos a aplicar la glucosa al 10% a un requerimiento basal de 70 ml por kilo de peso. Se espera que en esas 24 horas ese niño con ese aporte de glucosa vaya controlando sus propios procesos y después de 24 horas ya esté con procesos de autocontrol y suspendemos la glucosa y ese niño va a evitar que nos haga posteriormente una hipoglicemia, ¿no es cierto? Porque ya sus mecanismos glucogenes, glucogenols, insulina, ya están regularizados para el control propio de su metabolismo. Pero en algún momento hemos dicho, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no le hemos diagnosticado y después de 4 a 5 horas la mamá me dice, no está lactando? Lo evalúo, no, está hipoactivo. Vemos reflejos de búsqueda, está disminuido. Entonces nos está diciendo hipoglicemia. Ahí es una emergencia. En ese momento tenemos que pedir, no necesito una glucosa central, necesito una glucemia periférica para el diagnóstico. Entonces ahí se hace la dosificación inmediata. Y si tengo menos, si está ya con clínica, mismo que sea simplemente hipoactividad, disminución de reflejos, ya me está diciendo hay clínica. Y la clínica en la hipoglicemia es igual a lesión por sistema nervioso central, ¿no es cierto? Entonces ahí dice corran. Entonces, cuando tengamos esos síntomas, vamos a darle un bolito de 2 o 3 ml por kilo de peso, viendo venosa rápidamente. Y después lo vamos a continuar con la misma dosis de 70 ml kilo peso como requerimiento, recordando que el prematurito su requerimiento es menor de 60 ml kilo peso. En 24 horas, hemos dicho, vamos a poder controlar, pero en algún momento puedo irme al otro extremo, desarrollar una hiperglicemia. Por lo tanto, tenemos que hacer control inicialmente cada 30 a 60 minutos para determinar si la glucosa está en ascenso o directamente se me vaya a una hiperglicemia. Entonces, es importante el monitoreo de esta patología. ¿Será que se puede prevenir la hipoglicemia? Sí, es prevenible. ¿En qué momento es prevenible? Cuando designemos a los recién nacidos con factor de riesgo para hipoglicemia, cuando controlemos, como el protocolo nos dice, a la hora o a las 2 horas o la secuencia de seguimiento, entonces eso me dice que me está permitiendo un diagnóstico precoz y inmediatamente aportar. Si no es una glucosa exógena a través de la lactancia materna, nos permitirá hacer el aporte de la glucosa al 10% por vía endovenosa, ¿no es cierto? Entonces, es prevenible. La lactancia materna es el medio más fácil de prevenir porque es a libre demanda. Hay que indicar una frecuencia en la toma. ¿Cada cuánto tenemos que indicarle a la mamá? Porque si le da cada 6 horas, pues igual me va a desarrollar una hipoglicemia. Cada 2 o 3 horas, ¿no es cierto? ¿Y cuánto tiempo? 15 a 20 minutos, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, ¿será que las fórmulas me van a prevenir la hipoglicemia cuando la mamá está portando una infección o no tiene condiciones? Lo mismo, es el mismo efecto, tanto la lactancia materna como las fórmulas pueden ser utilizadas, solamente que las fórmulas vamos a establecer cuando hay una contraindicación por parte de la mamá o no tenga condiciones de lactancia. Entonces, la forma de prevención, el diagnóstico precoz ya nos establece el protocolo y el tratamiento precoz también nos ayuda con la implementación de todo lo que hemos dicho, el aporte de la glucosa exógena y de esa manera, de hecho, vamos a prevenir este cuadro de hipoglicemia.
Si no sé manejar este cuadro que voy a tener un pronóstico, ¿no es cierto? Si lo he diagnosticado y solamente está con reflejos de succión disminuida y está un poquito hipoactivo y yo le doy la glucosa, puedo revertir fácilmente el cuadro y no producir daño permanente, vamos a decir, del sistema nervioso central. Por eso decimos, lo mejor es que hagamos un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz. ¿Por qué? Porque el riesgo es que va a haber daño del sistema nervioso central y como consecuencia va a alterar también el desarrollo intelectual. Y lo peor es que el diagnóstico tardío me va a llevar siempre a secuelas neurológicas. Entonces, nuevamente estamos hablando de una patología que me va a poner en riesgo en ese niño. Yo creo que a nadie le gustaría tener un niño con daño del sistema nervioso central por no haber actuado, por no haber diagnosticado precozmente y no haber tratado, porque es reversible en menos de 24 horas. Bueno, ¿alguna pregunta de hipoglicemia? ¿No? Vámonos a la hipocalcemia. La hipocalcemia es un trastorno que está relacionado con el mismo tipo de niños, pero se dice que es un trastorno más tardío que generalmente se va a presentar entre las 12, 24 y 48 horas de vida. ¿Por qué es un trastorno más tardío? Porque este niño ya tiene condición de nacimiento con un buen depósito de calcio. Entonces decimos, cuando ese niño es una hipocalcemia, cuando se ha disminuido, si el diagnóstico lo vamos a hacer, cuando ese niño ha tenido condición de una clínica sugestiva, recién nacido con riesgo y al que se le va a pedir la dosificación del calcio, y si tenemos un niño a término va a ser menos de 8 miligramos de cilitro, y si es un prematurito menos de 7 miligramos. Esto me dice, ya estamos hablando del diagnóstico. Pero se dice que es uno de los trastornos, se lo llama tardío. ¿Por qué? Porque el niño ya nace con depósitos suficientes de calcio en los huesos, porque ya la mamá lo está preparando nuevamente para ese nacimiento. Entonces decimos, si la mamá lo está preparando, decimos, nuevamente ahí incurrimos, ¿no?, en que la mamá le va a aportar la suficiente cantidad de calcio a través de la placenta. Entonces, en la vida intrauterina no voy a tener problemas. Y al mismo tiempo dice, a partir de las 28 semanas, ese niño ya tiene que contar con depósitos suficientes para que cuando nazca, ese niño vaya a evitar la hipocalcemia. Entonces, desde las 28 semanas ya está trabajando, y se dice que a partir de las 28 semanas va a tener 75% cubierto de depósitos para evitar una hipocalcemia. Entonces, por eso se dice que es menos grave y menos frecuente cuando hablamos del calcio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo. Una vez que se ha dado el parto, se corta el cordón umbilical y se suspende el aporte del calcio a ese niño, y que va a condicionar, va a disminuir el calcio sérico, ¿no es cierto? Y como nuevamente estamos hablando del aporte exógeno y de los factores propios del organismo para mantener un nivel de calcio adecuado, entonces nos da tiempo, 24 a 48 horas para que baje ese calcio. Pero como tiene mucho depósito, entonces no van a ser trastornos severos, ¿cierto? Y ahí decimos, ¿qué es lo que interviene? Intervienen los factores hormonales principalmente, y hablamos de la paratormona, ¿no es cierto? ¿Qué función específica tiene la paratormona? Mantener el nivel del calcio adecuado en sangre. Esa es su función, ¿no es cierto? Entonces tenemos una buena producción de paratormona que va a ser la responsable del control de sangre, y al mismo tiempo, si es que está con una producción menor, vamos a decir, le vamos a dar tiempo durante las primeras 24 horas para que poco a poco vaya regularizando la producción para que se mantenga un buen nivel del calcio. ¿Qué va a fallar para que hablemos de una hipocalcemia? Decimos, ¿no es cierto?, dentro de la fisiopatología, el calcio sérico es dependiente de la paratormona, pero no solamente es la única que va a ser responsable, y ahí le damos una responsabilidad a la vitamina D, por ejemplo. ¿Para qué me sirve la vitamina D en el niño? Es la responsable que me garantice la absorción a nivel del intestino del calcio suficiente. ¿Con qué le vamos a dar calcio? ¿En qué le vamos a dar calcio a ese niño? Nuevamente estamos hablando de lactancia materna, estamos hablando de las fórmulas. Entonces, ese niño que recibe lactancia materna y fórmulas va a condicionar a que por acción de la vitamina D se vaya a condicionar, mantener una buena absorción de calcio y obviamente del fósforo. ¿Para qué? Para que mantenga un buen nivel. Y si en algún momento ese niño no está recibiendo leche adecuadamente, tiene depósitos para que saque de esos depósitos y se mantenga los niveles de calcio adecuados. Otro factor importante es la hormona paratiroidea. ¿Cuál es su función? Que si está ese niño con hipocalcemia, es un factor estimulante para que empiece a sacar de depósitos el calcio y mantenga el calcio en sangre. Por eso decimos, provoca el aumento del nivel sérico.
Si la vitamina D está mejorando su absorción y la hormona paratiroidea está logrando estimular para que eleve el calcio, algo tiene que darse para que se controle y se mantenga un buen nivel, porque aumento, vamos a hablar de una concentración excesiva de calcio, ¿no es cierto? Entonces, el factor que va a ser el control correspondiente va a ser la calcitonina, porque tiene una acción hipocalcemiante, ¿no es cierto? Y este va a ser responsable de la inhibición de la acción osteoclástica y va a aumentar la excreción de calcio por la orina. Por lo tanto, los dos factores intervenientes directamente en la absorción y en la producción o utilización de depósitos, vamos a hablar específicamente de la vitamina D y la hormona paratiroidea. Y el que va a regularizar y no va a permitir que suba estos valores va a ser la calcitonina. Entonces ahí hablamos de un balance tanto en la producción como en el consumo. Y cuando estamos hablando de clasificación, decimos que es la que se va a presentar en algunos pacientitos, puede presentarse en las primeras 24 horas, es raro. Generalmente estamos hablando de la clínica a partir de las 48, de las 24 48 horas, por eso lo llamamos el trastorno metabólico tardío. Entonces decimos, ¿en quiénes se va a presentar? Nuevamente nos ponen los mismos niños. Que si bien el hijo de madre diabética se dice que si nosotros hacemos laboratorio a estos niños y queremos diagnosticar la hipocalcemia, no van a presentar ninguna clínica, pero hasta el 50% nos van a dar el diagnóstico de hipocalcemia. Entonces, en la mayoría de estos niños son asintomáticos. Entonces, ¿qué es lo que no sabemos el por qué, pero son los primeros candidatos nuevamente para desarrollar hipocalcemia? Cuando hablamos de los prematuritos, ahí estamos hablando de otros factores, ¿no es cierto? El prematuro tiene exceso de producción de paratormona, ¿no es cierto? Es mayor en los prematuros. Tiene poca reserva porque nació antes. Las pérdidas renales por la misma inmaduración renal que tiene el prematuro, pues va a perder rápidamente el calcio y al mismo tiempo, ¿acaso tiene vitamina D el prematuro? No tiene, entonces no va a lograr que se mantenga una buena absorción y peor si al prematuro no le vamos a dar lactancia materna que le va a aportar con el calcio y finalmente la calcitonina va a ser la que va a ir a destruir más. Entonces tenemos elevada producción de calcitonina. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El prematurito no absorbe, no desprende de los depósitos y más bien hay un factor que le ayuda a eliminar y le ayuda como la calcitonina en controlar ese proceso, ¿no es cierto? Entonces, por eso que desarrolla hipocalcemia. Cuando estamos hablando de los recién nacidos con estrés perinatal, nuevamente la asfixia es otro factor, igual que la hipoglicemia, determinante, porque vamos a hablar de que el estrés perinatal está relacionado con una disminución de la producción de paratormona. Por lo tanto, como corresponde, va a desarrollar hipoglicemia y generalmente cuando estamos hablando de los niños con estrés, solamente van a desarrollar un distrés respiratorio o como complicación posterior va a desarrollar un distrés metabólico relacionado con una acidosis metabólica. Generalmente el niño con estrés puede condicionar como complicación a una acidosis metabólica. ¿Y con qué se trata la acidosis metabólica? Bicarbonato. El bicarbonato es un dato importante para que a consecuencia se desarrolle una hipocalcemia. Entonces, cuando estamos hablando de la hipocalcemia, hablamos de la hipocalcemia tardía después de los 3 a 5 días de nacimiento. Entonces, ¿quiénes van a ser los que van a presentar? Aquellos que no van a recibir alimentación enteral, aquellos que ya nacen con hipoparatiroidismo congénito, aquellos que tienen deficiencia de vitamina D desde el componente materno, los que tienen por una inmaduración intestinal una deficiencia de vitamina D, lo que no condiciona la absorción de calcio, y finalmente el tratamiento materno con anticonvulsivantes. Entonces, todos esos factores van a condicionar una hipocalcemia cardíaca. ¿Qué clínica vamos a esperar? ¿Cuál es la función específica del calcio en el organismo? Fuera de lo que es absorción y todos los factores hormonales. Contracción muscular. Entonces, la clínica está relacionada con ¿qué? Con la contractibilidad muscular, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos hablando de clínica, hemos dicho que la mayoría, hasta que no tengamos valores muy marcados, estamos hablando 7, 6 miligramos de cilitro de calcio, ¿qué me está diciendo? No va a desarrollar clínica. Por eso decimos, cuando hablamos del macrosómico, hijo de madre diabética, el 50% va a ser asintomático. Y cuando baje mucho el calcio, recién va a presentar síntomas, ¿no es cierto? Entonces, decimos que la mayoría van a ser asintomáticas, pero en algún momento vamos a presentar síntomas leves. Entonces, cuando estamos hablando de síntomas, ¿qué es lo que el niño va a presentar? ¿Le va a incomodar un poquito esa contractividad muscular? Sí. Por lo tanto, ese niño va a ser irritable.
Otra característica es que va a empezar a presentar temblores musculares. ¿Y cuál es la valoración más frecuente que se va a hacer en un recién nacido para que nos muestre esos temblores y nos permita hacer un tratamiento rápido? El moro tembloroso, ¿no es cierto? Entonces hablamos de que ese niño, como a todos los recién nacidos tenemos evaluación obligatoria del reflejo del moro, si vamos a, el moro es un abrazo espontáneo lento que tiene el recién nacido cuando no tiene hipocalcemia. Cuando hacemos eso, el niño va a hacer esto. Pues es un moro tembloroso que se llama, ya me está dando el primer dato clínico de que ese niño está con una hipocalcemia. Posteriormente, ¿qué es lo que va a considerarse? Los reflejos tendinosos van a estar aumentados. Ese niño puede presentar vómitos, rechazo a la alimentación, va a haber compromiso del sistema nervioso central con letargia, apnea, pero junto con esta irritabilidad y estos temblores, ¿qué otra obligación me doy para valorar en ese niño? El clonus. ¿Qué hacemos con el piecito? Lo que hacemos es esto, ¿no es cierto? Mantenemos el pie y ¿qué hace el niño? Continúa con su temblor. Entonces hablamos del clonus espontáneo o el clonus estimulado. Entonces, si estamos hablando de que tiene un moro tembloroso, tengo que irme a valorar el clonus. Y si el clonus es espontáneo o es prolongado ante un estímulo, ya me está dando el diagnóstico inicial de una hipocalcemia. Porque cuando estamos hablando ya de depresión del sistema nervioso central, eso ya es grave, ¿no es cierto? Las convulsiones. Aquí yo no estoy hablando de convulsiones del sol naciente, porque son interventores los músculos, ¿no es cierto? Entonces, aquí voy a tener convulsiones focales, temblores de las manitos, los piecitos, o en algún momento puedo tener convulsiones generalizadas porque el factor más importante es la contracción muscular, a diferencia de una hipoglicemia que simplemente está hipoactivo, aletargado y los ojos los vuelven. Esa es la convulsión. En cambio, aquí estamos hablando de crisis con contracciones musculares. ¿No es cierto? Bueno, entonces hemos diagnosticado y qué tenemos que hacer. Si encontramos un moro tembloroso, ahí vamos a utilizar lo que se llaman las fórmulas. Se dice que las fórmulas aproximadamente cada 100 ml va a tener 350 miligramos de calcio, ¿no es cierto? O sea, tenemos alta concentración de calcio. Entonces, en estos niños que tenemos un moro tembloroso y un clonus que no se ha prolongado, vamos a hacer el tratamiento inicial de darle las fórmulas en dosis de 1 onza cada 2 horas. Normalmente hablamos de las 3 dosis que vamos a dar. Si en 3 dosis no hemos logrado revertir y no ha disminuido ese temblor que tiene en el moro o en el clonus, entonces ahí recién vamos a solicitar la dosificación de calcio, ¿no es cierto? Y hemos dicho, ¿no? En el niño a término menos de 8 y en el niño prematuro menos de 7. Diagnóstico a través del laboratorio, entonces de la hipocalcemia con una clínica ya más específica. En algún momento si le pido un electro va a ser un QT alterado, hablamos de una prolongación de QT en los niños y la hipoglicemia puede estar coexistiendo. ¿Por qué? Porque hay la relación de ambos generalmente. Porque son los mismos niños que tienen el factor de riesgo tanto de desarrollar una hipoglicemia como una hipocalcemia. Y cuando hablamos de tratamiento ya con confirmación laboratorial, ¿qué decimos? O sea, no puedo hacer un tratamiento si no tengo una confirmación de laboratorio, pero puedo hacer un tratamiento preventivo ante sintomatología leve, como es el clonus o el clonus prolongado o el moro tembloroso, con fórmula, ¿no es cierto? Pero si ese niño no va a ceder, le voy a pedir la dosificación de calcio, eso me va a confirmar que está con una hipocalcemia y que tengo que hacer. Si ese paciente todavía no tenemos un compromiso del sistema nervioso central como letargia o compromiso mayor, vamos a iniciar con gluconato de calcio. Las ampollas vienen al 10% y la dosis va a ser de 100 miligramos por vía endovenosa. Pero ¿qué cuidado tenemos que tener con el gluconato de calcio? ¿Cuál es la complicación que me va a dar con el gluconato de calcio? Primero hay que garantizar una buena vía, una vía periférica adecuada. ¿Por qué? Porque si el gluconato va a extravasar al tejido blando, va a necrosar. Entonces, una vía segura. Y segundo, ¿qué tenemos que hacer con el gluconato de calcio? ¿Qué complicación nos puede llevar un aporte rápido de gluconato de calcio? Taquicardia inicialmente y después un paro cardíaco. Por lo tanto, otra de las condiciones que nos ponen para el tratamiento va a ser niño monitorizado con frecuencia cardíaca, porque si vamos a administrar rápidamente el gluconato de calcio, va a producir un paro cardíaco. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que decimos? No puedo darle gluconato de calcio puro. Tengo que hacer la dilución porque la corrección de la hipocalcemia se va a hacer nuevamente en 24 horas, porque vamos a calificar como 100 miligramos kilo peso
vamos a distribuir en cada 8 horas y vamos a disolver con suero fisiológico, pero para utilizar a través, puede ser un microgotero dependiendo del peso del niño, o utilizar la bomba de infusión, porque esa pequeña dosis de gluconato tiene que administrarse durante 8 horas. Por eso decimos que el niño tiene que estar monitorizado. Y vamos a darle cada 8 horas y la corrección va a ser en 24 horas. Pero en algún momento yo tengo un niño que ya está convulsionando, que está con apnea, está con respiración irregular. Cuando ya tengo una clínica, vamos a llamar que estamos con un cuadro de apnea tetánea a consecuencia de hipocalcemia. ¿Qué me está diciendo? Laboratorio. Y el laboratorio, si tengo 5 miligramos de cilitro, ya me dice que estoy con una crisis de hipocalcemia. Entonces ahí tengo que correr, ahí vamos a aumentar la dosis a 200 miligramos, pero voy a disolver nuevamente con suero fisiológico a partes iguales y voy a dar lentamente, muy lentamente, pero en el plazo de unos 5 o 10 minutos. Ya no estoy hablando de 8 horas, porque estamos con una crisis de hipocalcemia. Una vez que se ha hecho la corrección, voy a continuar con el mismo suero cada 8 horas y monitorizando la frecuencia cardíaca. Entonces va a depender el momento en que diagnostiquemos la condición y el valor de diagnóstico para determinar si necesito corregir en 24 horas o hacer una corrección rápida y posteriormente mantenimiento durante 24 horas. ¿Sí? Es importante hacer el diagnóstico diferencial. ¿Con quién? Con la sepsis. ¿Por qué? Porque la sepsis me va a llevar ¿a qué? A una crisis convulsiva y una crisis convulsiva con movimientos musculares, ¿no es cierto? Entonces, si es un niño que está infectado, ¿acaso las infecciones no son causa de hipoglicemia e hipocalcemia? Son. Por lo tanto, nuevamente, en todo niño con sepsis, obligatorio pedir dosificación de calcio y obviamente glicemia para ver si no está junto con la sepsis los dos trastornos metabólicos. Por la convulsión se hace el diagnóstico diferencial y si estamos hablando de convulsiones por alteraciones del sistema nervioso central, ¿cuáles son las causas más frecuentes en los neonatitos que me van a llevar a crisis convulsiva? Cuando estamos hablando de convulsión. La sepsis se relaciona con meningitis. La meningitis se va a traducir en crisis convulsiva. Cuando estamos hablando de alteración del sistema nervioso central, ¿cuál es la patología que está relacionada, que va a estar con el diagnóstico no de hipocalcemia, pero sí con la presencia de crisis convulsiva? ¿Qué se produce pues en el cerebro? ¿En quiénes se produce un daño cerebral? En los niños con hipoxia, con asfixia. ¿Qué se va a producir? Lesión hipóxico-isquémica. ¿Y cómo se va a manifestar? Con crisis convulsiva, ¿no es cierto? Entonces es importante el antecedente de una asfixia. La meningitis generalmente se relaciona con la sepsis y cuando estamos hablando del síndrome de privación de narcóticos, decimos una mamá drogadicta. Ese niño nace y va a presentar toda la sintomatología de la hipocalcemia. Pero ¿va a ser por hipocalcemia o va a ser por qué condicionante patológica? Un síndrome de depresión, ¿no? Dependiendo de la droga que la mamá usaba. Entonces, en esos niños no vamos a tener una hipocalcemia ni hipoglicemia. Es un síndrome de deprivación que tiene a la droga el mamá o el bebé, ¿no es cierto? Mamá, bebé. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese niño? Le pedimos el laboratorio, nos van a dar todo normal. Entonces, ¿qué vamos a pensar? ¿Y qué tenemos que darle? ¿Cuál es el antídoto para un niño que nace bajo la dependencia de la droga? Naloxone, ¿no es cierto? Entonces vamos a darle naloxone, pero previa comprobación de que efectivamente no es una hipocalcemia. Entonces, si hablamos de una hipocalcemia grave, es una contracción muscular generalizada de un recién nacido. Si nosotros queremos mover la cabecita, es un niño que inmediatamente va a presentar contracciones severas. Y si hacemos simplemente ruidos o estímulos, ese niño va a presentar esta contracción generalizada, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos hablando de que la crisis convulsiva por hipocalcemia va a ser por contracciones musculares. En cambio, de una hipoglicemia es el signo del sol naciente que no está relacionado con crisis convulsivas, ¿sí? Con movimientos musculares.